minutos estamos ya en el segundo bloque de ¿Y ahora qué hago? En este lunes 31 de enero, presentando pues el tema Plan Nutricional, cómo crearlo y mantenerlo durante todo el año. Y para ello pues tenemos ya a nuestra invitada de hoy. Se trata de la nutricionista Adriana Brito. Ella es nutricionista de Vita, marca de pasteurizadora Quito. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buen día, bienvenida a ¿Y ahora qué hago? Buen día, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Es importante tener en cuenta que empieza ya este nuevo año, tenemos ya corrido el primer mes, pero las metas están intactas, así que nuestra nutrición tiene que ser una de las primeras objetivos en el cual nos ayuda a tener una vida saludable, por lo que tenemos que hacer una organización y un plan adecuado tanto para nosotros como para nuestra familia. Adriana, muy buenos días. Realmente un gusto tenerla en nuestro programa. Y ahora qué hago por el Dial 1190M de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Estamos justo hablando de este tema de cuando las personas se ponen esas metas tan grandes y las dejan inconclusas inmediatamente porque se les hace difícil. ¿Cómo podemos empezar a hacer ese plan nutricional? ¿Cuál sería el primer paso, el segundo paso para que todas las personas que nos están escuchando, las familias, puedan saber por dónde empezar, qué hacer y cómo hacerlo? Porque a veces sabemos que tenemos que hacer algo, pero no sabemos por dónde ir. Así que adelante, Adriana. Bienvenida. Así es, gracias. Gracias nuevamente. Sí, nosotros tenemos que empezar primero organizando. Las compras que nosotros vamos a realizar, porque de ahí parte nuestra alimentación. Entonces tenemos que observar en nuestro refrigerador qué hay, qué es lo que es nutritivo y qué es lo que no. Entonces, todas las comidas procesadas tenemos que evitar se desaconseja realmente su consumo, es decir, comidas listas para preparar, comidas que solamente yo pongo en el microondas y ya tengo el resultado. Entonces, tenemos que evitar ese tipo de comida. Tratar de ir por lo más natural, es decir, privilegiar el consumo, como tenemos en la base de la alimentación, en la pirámide, cárnicos y lácteos. Eso es sumamente importante porque nos aportarán la cantidad necesaria de proteínas para nosotros mantenernos en pie, mantener nuestras funciones intestinales, esqueléticas, toda nuestra función orgánica dentro de los parámetros normales, y también para mantenernos saludables, fuertes frente a cualquier tipo de infección, cualquier tipo de problema que se nos pueda presentar. Adriana, en este sentido, una puntualización, por favor. Esto de cárnicos y lácteos, ¿no? Depende también de la edad del consumidor, porque se escucha, ¿no? También de ciertos expertos que dicen que ya cuando se tiene una edad, una persona mayor, edad promedio, no es tan necesario el lácteo. Incluso podría ser contraproducente para la salud. Y luego las carnes también indicar qué tipo de carne, ¿no? A veces la gente dice carne y ya lo relaciona directamente con la carne de res, cuando no creo que necesariamente deba ser así, sino otros tipos de carne, pescado, pollo, que también son sanos, y no exagerar solamente con res, por ejemplo. Justamente, realmente los lácteos y las carnes no están contraindicados para nadie. Si bien es cierto, hay algún tipo de alergia o intolerancia que se puede resolver. Por ejemplo, identificando, porque hay veces que asumen las personas que tienen intolerancia a cierto, por ejemplo, especialmente los lácteos, dicen soy intolerante, y resulta que la tolerancia se va dando de manera progresiva. Si yo dejo de consumir específicamente un lácteo, mi cuerpo no produce una enzima, el intestino no la produce, y entonces tengo problemas gastrointestinales al momento de que reinicio o retomo el consumo. Entonces es una enzima que se produce al consumir los lácteos. Entonces, si dejamos de consumir un tiempo, hay que reintroducir en la dieta, pero realmente no está contraindicado para nadie. Solamente con alergias probadas, con intolerancias, pero tenemos opciones, por ejemplo, leches deslactosadas, que es el perfecto complemento para estas personas. No se puede prescindir específicamente de la leche y sus derivados, porque de ahí obtenemos grandes cantidades de calcio, de magnesio, vitaminas también. Entonces, realmente no es aconsejable prescindir, porque además que es un producto sumamente económico, entonces que puede ser un acompañante ideal con el desayuno. Nosotros siempre tomamos o leche o yogur, es lo más aconsejable por sus bondades. Ahora bien, hablando específicamente de la carne tampoco podemos prescindir, porque aquí sí hay algunas corrientes de vegetarianos, veganos, que tratan de sustituir
los componentes o las proteínas que tiene la carne de res, la carne de todos los animales. Sin embargo, muchas veces no se suplen las necesidades y, por ejemplo, la vitamina B12 no viene dentro de la suplementación de estos pacientes que tienen preferencias veganas, entonces ellos tienen que consumir aparte este producto que viene agregado en la carne. Entonces, realmente no se desaconseja el consumo, sino hay que ajustar las necesidades para cada persona de tal manera que tengamos una nutrición adecuada, porque estos productos constituyen la base fundamental para una correcta nutrición. Súper entendido. Súper entendido, Adriana. En mi caso, por ejemplo, yo no soy tolerante a la lactosa. Entonces sí tomo leche sin lactosa y me cuido de esa manera. Ahora, usted dijo que esos eran como los primeros, las leches, los lácteos y lo que son los cárnicos, ¿no? Entonces, cuando una persona va al súper, al mercado, ese tiene que ser la prioridad. Entonces, compramos carnes. ¿Qué tipos de carnes? ¿Tienen que ser carnes variadas o solamente carne roja? Porque la carne roja, como tiene más vitamina B y otros elementos, o si necesitamos tener, por ejemplo, pollo, pescado, o pescado pasa a otro grupo, Adriana. No, realmente tenemos que, como las leyes de la nutrición, dicen que tiene que ser adecuada, tiene que ser variada y tiene que ser completa. Entonces nosotros podemos adquirir varios productos cárnicos, entre ellos carne de res, incluso la carne de cerdo, que es una carne blanca. Eso tenemos que tener bien claro. La carne de pollo, carne de pavo, pescados y mariscos, se puede consumir en una gran variedad y alternados. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, si es que yo consumo solamente pollo, ¿verdad? Me va a cansar. El primer día, el segundo día yo voy a comer, pero para el tercer día voy a decir, yo ya no quiero nuevamente pollo. Es por eso que tiene que ser nuestra alimentación variada, tiene que ser completa y adecuada para cada persona, porque tomar en cuenta que los niños y los adultos no comemos las mismas porciones. Entonces ahí está la mamá diciéndole al niño, pero tienes que comer, y le sirve un plato similar al que se sirvió a ella o se sirvió a su papá. Entonces eso tenemos que considerar y tratar de que igual la alimentación sea correcta para todas las edades. Retomando el tema de los lácteos, Adriana, personas incluso de la tercera edad no tienen ningún inconveniente entonces en seguir consumiendo lácteos, o ellos quizás deben, en temas de la leche, por ejemplo, tomar semidesnatada o descremada, o no hay ningún inconveniente en que sea leche entera, por ejemplo. Y luego también yogur, quesos, no hay ningún inconveniente, no habría ningún inconveniente, o según lo que diga pues su nutricionista, cada caso, ¿no? Sí, realmente nosotros estamos direccionados, o sea, hablando aquí, ¿no? De manera general para la población que no tiene ninguna enfermedad crónica. Eso sí me gusta aclarar. Clara, muy bien. Cuando tenemos enfermedades crónicas sí hay que hacer algunas diferenciaciones, porque, por ejemplo, no es que realmente el lácteo en la tercera edad es un muy buen acompañante y también un buen agregado en el cual tenemos calcio. Sabemos que hacia la tercera edad va en declive todos nuestros órganos, especialmente el sistema esquelético, que va disminuyendo la producción y la absorción de calcio. Entonces los huesitos se tornan más débiles y ahí es cuando necesitamos la suplementación que viene dada con la leche. Por ejemplo, una leche, una Vita descremada les va bastante bien por la cuestión de que la porción de grasa es menor. Y saber que también conserva todos los nutrientes que Vita Leche Entera conservan, tal cual los mismos nutrientes, las mismas bondades, solamente que la porción de grasa es menor. En la descremada no la tiene y la entera tiene completa la porción de grasa. Muy bien. Adriana, y subiendo esa pirámide nutricional, tenemos a los cárnicos, tenemos a los lácteos, y ya sabemos que los cárnicos son todos los tipos de carnes, ¿no? Pavo, cerdo, pollo, carne de res, pescados, mariscos. Después de este grupo, ¿qué otros alimentos debemos tener en la refrigeradora o en la alacena para el consumo de nuestras dietas diarias? Es importante, las frutas y las verduras están en el segundo peldaño de nuestra pirámide nutricional. Las verduras tienen que estar en nuestro plato. Tradicionalmente se trata, la mitad de nuestro plato debe constituirse de verduras.
de cualquier tipo de verdura en forma de una ensalada. Lo que sí es importante, evitar las cocciones extensas de los productos porque pierden sus propiedades nutricionales también. Ese punto es importante. ¿Cuánto tiempo más o menos, por ejemplo, la albahaca, la, el nabo, la espinaca, están tan llenas de microbios, de amebas? ¿Y cómo debería ser el tratamiento de este tipo de verduras? ¿Cuánto tiempo se las debería poner a cocción o cómo se las debería lavar? No sé si Adriana usted nos puede guiar en ese tema que es tan crucial. Sí, este tipo de verduras primero tienen que pasar un proceso. En agua podemos poner algún tipo de desinfectante o utilizar el cloro, 2 o 3 gotas de cloro para disminuir los microorganismos. Luego en la cocción no puede ser más de 2 a 3 minutos de los vegetales, porque si no pierden su lozanés, pierden las vitaminas que tienen, exacto, su valor nutricional, y ya estamos sirviendo nada más lo que es la fibra, que tiene pocas bondades. Entonces necesitamos, si de 2 a 3 minutos, igual el brócoli, por ejemplo, tiene un punto de cocción en el cual se quiebra el brócoli y suena crack. Entonces, ahí sabemos que el brócoli está listo para ser servido. Ah, qué buen dato Adriana, muy bien. Porque ese es un dilema cuando uno cocina los alimentos, por ejemplo, la zanahoria, la beterraga, que son tan duros. Entonces, a veces uno piensa como madre de familia, en el caso cuando yo cocino, digo, Dios mío, el agua queda completamente roja por la beterraga o naranjada por la zanahoria. ¿Cómo sabemos cuánto es el tiempo de este tipo de verduras, ponerlo a hervir? Igual, son unos 4 o 5 minutos con ellas porque son un poquito más duras, son más carnosas, entonces necesitamos unos máximo 5 minutos, tratarlo de hacer que sean al vapor, eso sí, porque es un factor muy importante. Entonces, ese tipo de verduras requieren ese tiempo. Adriana, entonces las verduras, lo ideal o lo idóneo es no cocinarlas para este tipo de comidas, sino sobre todo consumirlas como ensaladas, porque prácticamente sean 2, 3, 4 minutos de lo que estamos hablando, pierden las propiedades. Así es, por ejemplo, este tipo de las verduras que podemos consumirlas crudas, es mejor consumir crudas. Por ejemplo, la zanahoria, en lugar de una zanahoria cocinada, podría ser la yo rallada, cortada en cuadritos, para agregar a mi ensalada. ¿Qué otro tipo de verduras? El rábano también se puede consumir crudo. Lo que yo puedo consumir crudo es mucho mejor. Una ley también o un tip para una nutrición correcta es emplear los mínimos procesos que yo requiera para que el alimento quede terminado. Es decir, por eso mismo, por ejemplo, los alimentos procesados no son indicados para tener una correcta nutrición. Le agregan muchos, por ejemplo, estabilizantes, muchos productos químicos los cuales, exacto, en los cuales tienen un efecto dañino para nuestro organismo. Entonces, siempre cada producto que se coloca o cada adición, cada saborizante, tiene un impacto sobre nuestros órganos. Eso tenemos que saber sobre nuestro organismo. Por lo tanto, ese efecto se acumula y aparecen gran tipo de enfermedades. No va a pasar hoy, mañana, porque yo consumo algo procesado, pero sí con el tiempo. Entonces, que muchas veces dicen, no sé por qué tengo tal enfermedad, pero es un efecto acumulado del consumo de mucha comida procesada, que da paso incluso a varios tipos de cánceres, especialmente gástricos. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Lo más natural es lo mejor. Importantísimo. Karina, nos vamos a ir a una pausa junto con nuestra invitada Adriana Brito. Ella es nutricionista de Vita, marca de pasteurizadora Quito. Pues estamos conversando con ella sobre cómo programar una alimentación adecuada y así evitar el riesgo de padecer enfermedades crónico-metabólicas, por supuesto, la obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y también pues controlar su avance, ¿no? Y por supuesto planificar la nutrición familiar. Nos vamos a una breve pausa, regresamos enseguida con más aquí en ¿Y ahora qué hago?